facilite la conexión. Ganas que me ha hecho sacar el internet, no, es terrible. Es terrible, es terrible. Bueno, ¿ya ven mi pantalla, muchachos? No, señor. Importante eso. A ver, ya deberían. Ahora sí. Sí, señor. Listo, súper. Bueno, muy buenas tardes a todos, muchachos. Espero que todos se encuentren muy bien. Como les mencionaba al inicio, pues debido a la reunión que tuvieron con el señor rector, pues se nos retrasó la agenda. Sin embargo, nos quedan un poco más de 30 minutos, entonces pues la idea es que los aprovechemos en algo y pues avancemos un poco en lo que teníamos que ver el día de hoy, ¿vale? Entonces, hoy vamos a ver la introducción al transporte de mercancías. El transporte de mercancías, pues obviamente involucra diferentes medios como el aéreo, el terrestre, el marítimo, el férreo. Entonces, pues la idea es que vamos a ir viendo uno a uno, como pues, de manera general, obviamente no es un curso especial sobre transporte. En cada uno de los medios de transporte, pues hay unos factores importantes que se deberían tener en cuenta y son los que vamos a ver el día de hoy. Entonces, pues ustedes saben que el tema de la globalización básicamente nos ha permitido a todas las personas poder acceder al consumo de productos desde cualquier parte del mundo, por no decirlo, o desde grandes orígenes a grandes destinos. Esto ha implicado pues una matriz bastante amplia desde dónde puedo mandar mercancía y a dónde puedo recibirla. Entonces ustedes, yo estoy seguro que han usado plataformas y pueden comprar mercancía en Estados Unidos, en China, en Europa. Bueno, en realidad hoy en día no hay grandes restricciones para poder acceder al mercado global. Entonces, precisamente esa globalización, pues como consecuencia ha originado pues un flujo de mercancías por todo el mundo y pues se hace necesario hacer uso de los diferentes medios de transporte pues para transportar obviamente la mercancía de un punto A un punto B. Entonces, creo que la clase pasada lo habíamos visto. Lo primero es entender la carga y lo segundo que vamos a ver es entender los medios de transportarla. Tal vez no lleguemos hasta el final de la presentación hoy, pero pues la idea es que vayamos avanzando en la medida que nos alcance el tiempo. Entonces, lo primero es tener en cuenta que tenemos diferentes tipos de carga, dependiendo su composición. Podemos tener carga general, suelta, unitarizada o a granel. Y también podemos tener carga clasificada de acuerdo a su naturaleza. La perecedera, la frágil, la peligrosa y la extradimensionada. Entonces, vamos a empezar con la carga general. Básicamente son pequeñas cantidades de diferentes tipos de naturaleza que siempre van a estar en unidades independientes. Es decir, que se pueden contar el número de bultos y en consecuencia se pueden manipular como unidades. Se transportan y se almacenan juntos y los ejemplos son los cilindros, las cajas, las botellas. Digamos que es lo más común que nosotros vemos en la industria. Luego tenemos la carga suelta. Básicamente son objetos que por su tamaño, por su peso, por su volumen,
pues no los podemos embalar dentro de una unidad de carga, o sea, es decir, dentro de una estiva, una caja, y básicamente siempre pues van a estar sueltos. Por ejemplo, las planchas de hierro, los rieles, los tubos, las llantas y cualquier tipo de objeto, digamos que es similar a estos. Dependiendo pues la cantidad de embalajes, pues vamos a generar unidades de carga. Ya más adelante vamos a entender pues qué es un empaque, qué es un embalaje, qué es la unidad de carga, pero básicamente la agrupación de diferentes empaques nos van a permitir consolidar en una unidad de carga. Una unidad de carga, por ejemplo, sería la estiva. Otro tipo de carga es a granel. A granel pueden ser líquidos, sólidos, gaseosos, y son los que normalmente encontramos en carrotanques, en tolvas, por ejemplo, granos, minerales, fertilizantes, petróleos, lubricantes, gases, cualquier tipo de elementos pues que contengan este tipo de características. Podemos tener también la carga refrigerada o perecedera, toda aquella que para conservar sus propiedades básicamente necesita durante toda la cadena de suministro, o sea, es decir, desde el almacenamiento, desde que la producen, el transporte, la distribución y hasta antes, previos al consumo, necesita unas condiciones de temperatura establecidas previamente. Entonces, por ejemplo, las frutas, las verduras, las flores, las carnes, los lácteos, básicamente la mayoría de alimentos siempre están dentro de una cadena refrigerada. Obviamente, pues eso implica que tengamos que tener asimismo condiciones de refrigeramiento en las unidades de transporte en que movilicemos la carga. Las peligrosas, que ya las hemos visto en otras clases, pero pues básicamente hay que tenerlas en cuenta como un tipo de carga, pues porque ustedes saben que pues básicamente tiene unos requerimientos para el almacenamiento, el transporte y la manipulación, pues digamos que muy estrictos. La sobredimensionada, pues es toda aquella que por su volumen, es decir, por su tamaño, requiera unas condiciones especiales para el transporte y la manipulación. En este tipo de cargas también encontramos, no necesariamente tiene que ser sobredimensionada, también hay, o sea, digamos que en la práctica ya se maneja sobredimensión y sobrepeso, porque puede ser un elemento demasiado pesado, no necesariamente que sea un tamaño de un volumen significativo. Entonces, también dentro del transporte terrestre se ven esas cargas como cargas pesadas o sobrepesadas. ¿Ustedes qué opinan? ¿Que eso está bien o está mal? ¿Que está mal, no, profe? Por lo que tú nos habías dicho que tenían que ser como cruzadas. Sí, está mal por lo mismo. Muy bien, sí, ya habíamos visto es un empaque de embalaje. Sí, usted nos comentó que tenían que tener como cierto disposicionamiento que era cruzado para la hora de sacarlo, algo así, era un poco más Ajá. posible. Aquí hay varias cosas. Entonces, uno, está mal por varias, mejor dicho. Uno, lo más importante es que si ustedes se fijan, el tamaño de las cajas no es exacto al tamaño de la estiba. Entonces, no sé si lo sepan, pero básicamente hay dos tipos de tamaño de estiba, eso es un estándar internacional.
que son las americanas y las europeas. Las más común, o sea, las más común, las más comunes en usar son las americanas. Y básicamente la diferencia es el tamaño. La americana es 1,2 por 1 y la europea es 1,2 por 0,8. Básicamente es el tamaño. Obviamente también hay temas de materiales, la cantidad de entradas. Aquí, por ejemplo, una entrada para la montacarga, las uñas de la montacarga por este lado y por este lado. Pero básicamente lo más importante es tener en cuenta el tamaño. Lo segundo es que el arrume, pues también lo que ustedes mencionan está mal, pues porque hay que buscar que esté cruzado. Pero lo más grave es que no tiene un empaque o un embalaje adecuado. Entonces, vamos a hablar primero del empaque, del embalaje, y ya más adelante, pues vamos a ver los tipos de transporte. Profe, ¿Sí ve? para esto, digamos, quiero compartir que yo, como el semestre pasado vi transporte y distribución, yo usé Ok. un software virtual que se llama Cirrets. Es buenísimo para este tema, es gratuito, es como 15 días la prueba demo. Es fácil usarlo, es fácil crearlo y explica todo el tema esto del transporte y el embalaje de la mercancía, tanto en aviones, en barcos y en camiones. Entonces, sí, de pronto. Ah, qué bueno. Pero no te entendí que era un simulador o Sí, es como un programa online que es gratuito. Te dan como 15 días de prueba en el cual tú haces diferentes simulaciones. Ah, eso está muy interesante. Si quieres, déjanos el dato ahí por el chat y lo podemos consultar pues para investigar un poco más acerca de eso. Sí, pues yo lo usé el semestre pasado en transporte y distribución con el profesor Jesús, y es muy bueno, es fácil de manejar y digamos están los diferentes tipos de las diferentes medidas de embalaje, de las canastas y de todo. Uno puede hacer Ok, vale, sí. tomate, los trayectos, cuánto cuestan y todo. Listo, súper bien. Déjanos el dato ahí entonces en el chat. Ya, sí, Entonces, básicamente, muchachos, el tema es tener en cuenta pues que tenemos que identificar que cada mercancía, pues, o cada producto tiene que cumplir con esos estándares. Entonces, básicamente es poder acomodar lotes dentro de una estiba. De eso dependerá la caja, pero también de eso dependerá el tamaño del producto. Entonces, cuando nosotros, bueno, lo primero es tener claro que ese producto pues, se llama el envase, lo que contiene el producto se llama el envase. Entonces la idea es protegerlo, que facilite su transporte, su comercialización, eh, que permita identificarlo también, ¿cierto? O sea, ante el público. Y pues obviamente que cumpla con todos los estándares en términos de materiales, si es de vidrio, si es de cartón, si es de papel, plástico. Digamos que hay una serie de normatividades y legislaciones al respecto, sobre todo cuando estamos hablando de alimentos. Entonces, si estuviéramos hablando de, por ejemplo, la cerveza, pues estamos hablando que el envase pues, sería la botella de vidrio o la lata, ¿cierto? ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Absolutamente todo. Cuando nosotros diseñamos estos envases, tenemos que tener en cuenta el material, si es resistente, si es contaminante, la forma, sobre todo la forma, el tamaño y el peso, puesto que el diseño que nosotros hagamos, pues de eso dependerá la acomodación en una caja y esa caja en una estiba. Si tiene que tener condiciones extremas como temperaturas, por ejemplo, si tiene que soportar que la luz lo altere. Obviamente todo el tema del marketing, si tengo que hacer impresiones, adherir alguna etiqueta, tiene que resistir la carga, o sea, el arrume de la caja siguiente. Si hay algún tipo de norma legal, si es reutilizable, cuál va a ser el proceso, la logística, cómo lo voy a retornar. Y básicamente cualquier tipo de tendencia en el mercado, por ejemplo, si es sostenible en temas ambientales y en temas económicos. Pero básicamente el tema es ese, tener en cuenta que ese es el envase. Después viene el empaque. El empaque es el que contiene al envase. Su función es exhibir, identificar, facilitar la venta.
Y pues el ejemplo en la cerveza, pues sería la caja que contiene las cervezas. Entonces, a ese empaque lo podríamos llamar embalaje secundario. Y básicamente es lo que contiene al envase, ¿cierto? ¿Qué tengo que tener en cuenta? Absolutamente todo lo anterior si estuviéramos en un proceso de diseño de producto. De tal manera, pues que desde el diseño, acuérdense ustedes que desde el diseño del producto y obviamente elementos como el empaque, el embalaje, pues desde el diseño se tienen contempladas todas esas características, pues para garantizar que dentro del flujo logístico de mi producto voy a poder operar de manera óptima y de manera eficiente, ¿vale? Entonces, básicamente es tener en cuenta las mismas 10, los mismos 10 elementos que tuve en cuenta dentro del diseño del envase. Y finalmente llegamos al último, al embalaje terciario, cuya función es almacenar, proteger, conservar y transportar varias unidades del mismo producto en grandes cantidades. Entonces, básicamente, pues sería la última caja que contiene todas las cajas de cerveza. Si siguiéramos con el ejemplo de la cerveza, obviamente. Entonces podría ser esta misma caja. Aquí esta caja, pues hay varias cajas, ¿sí? En el caso de la cerveza de vidrio, pues el empaque es el mismo embalaje, ¿no? Pues porque es la misma caja. Y también tengo que tener en cuenta todos estos 10 elementos. Pues porque tengo que tener en cuenta que esta caja tiene que soportar el peso de las siguientes, tiene que soportar temperaturas, o sea que no se puede, no se puede alterar sus características, por ejemplo, con el frío, con la humedad. Tengo que tener en cuenta que voy a hacer un diseño acá de impresión. Tengo que tener en cuenta el tamaño para que lo pueda poner en una estiva. Absolutamente los mismos 10 elementos. ¿Claros hasta ahí? Sí, señor. Súper. Entonces, simplemente es pues tener en cuenta desde el diseño el empaque, el envase, el empaque y el embalaje. Creo que este era el slide que habíamos visto en su momento. Entonces, dependiendo del tipo de producto, pues yo voy a buscar tener los tipos de arrume. Lo que siempre debo buscar yo es hacer arrumes cruzados. O sea, es decir, donde yo cruzo un tendido con la forma del otro tendido. Entonces, cada tendido será diferente al siguiente. No sé si ustedes se fijan, por ejemplo, acá, son totalmente diferentes el uno del otro. Si es necesario por tamaños, puedo dejar un hueco en el centro, no puedo dejar huecos como en los exteriores. Por ejemplo, acá también hay un hueco en el centro. Profe, una pregunta, ¿cuál es el objetivo del hueco en el centro? Que mantenga la estabilidad del centro de gravedad de la estiva. O sea, porque es que si tú dejas un hueco en cualquier, o sea, cualquier lado, pues obviamente va a afectar la estabilidad de la estiva. Entonces, cuando tú la subes a un montacarga, el montacarga entra por las uñas entran por la estiva y pues la estiva tiene que tener el peso totalmente distribuido. ¿Sí? Si tú dejaras todo hacia un lado, cualquiera que sea, pues va a generar que la estiva se voltee, se caiga. Ok, profe, muchas gracias. Pero si el tamaño de las cajas lo da, ¿no? Pues porque puede que las cajas coincidan perfectamente como estas, ¿no? ¿No afecta Normalmente en las nada, cajas son 60 por 40. no afecta nada a mi estabilidad que no tenga el hueco en la mitad? No, no, para nada. No, solo se tiene en cuenta cuando las cajas no tienen el tamaño para que te complete toda la estiva. Ok, profe, muchas gracias. Vale. O sea, acuérdense que, o sea, al final lo importante es eso, ¿no? Que tengamos en cuenta el tamaño del envase para saber qué tamaño de caja vamos a usar para que no tengamos este tipo de problemas y nos queden todos en una misma estiva.
Ya después de que tengamos eso en una estiva, pues dependiendo, a eso lo vamos a denominar unidad de carga, y dependiendo de la cantidad de estivas y el tamaño de esas estivas, pues podremos calcular cuántas vamos a transportar en un contenedor, en un remolque, en un avión, bueno, sea lo que sea que vayamos a transportar la mercancía. Pero básicamente esa es la importancia. Entonces, como les mencionaba ahorita, en la vida práctica solo hay tres tipos de contenedores: el de 20 pies, el de 40, y hay uno que es este mismo de 40, pero es el High Cube, o sea, es un poco más alto, pero básicamente son estos tres. Y dependiendo el tipo de estivas, esto era lo que les decía, entonces esta es la americana, 1,2 por 1, y esta es la europea, 1,2 por 0,8. Dependiendo la estiva que yo esté utilizando, pues tendré que analizar cómo hago la acomodación de las estivas dentro del contenedor, de tal manera pues que logre ubicar la mayor cantidad de estivas. Entonces, si es un contenedor de 20 pies, normalmente puedo meter 10 estivas americanas o 11 estivas europeas. Obviamente meto una estiva más, pero es que esta estiva es más pequeña, ¿no? Entonces al final me da lo mismo. Y si es uno de 40 pulgadas, 40 pies, puedo acomodar 21 estivas americanas y 25 europeas. Estos son como los datos más importantes. Ustedes como ingenieros tienen que tener totalmente claro esto. O sea, no puede haber dudas porque esto es como unas vocales. O sea, esto es un tema básico. ¿Vale? Entonces, saber el tamaño de los contenedores y saber el tamaño de las estivas. ¿Sí? ¿Claros acá con este cuadrito? Sí, señor. Súper, no se les puede olvidar. Entonces, estos empaques, obviamente, digamos que cada empaque va con un tema de marketing importante, y es el tema de las etiquetas y las rotulaciones, ¿cierto? Cualquier empaque que yo diseñe, este lo puse porque me pareció chévere, son campañas publicitarias, pero si se fijan en la misma caja de unos tenis, obviamente a una escala pues gigante. Pero ya ahorita más adelante vamos a hablar del tema de las etiquetas y el rotulado, que es esta información que hay acá, ¿vale? Esto también hace parte de campañas. Básicamente es para dejarles el mensaje, la importancia, sobre todo desde el punto de vista tanto logístico como desde el punto de vista de mercadeo, el impacto que tiene el diseño, el empaque y el embalaje de los productos, ¿no? Este lo traigo porque, ¿se acuerdan cuando vino el Papa? Servientrega transportó la imagen de la Virgen de Chiquinquirá, obviamente desde Chiquinquirá hasta Bogotá. Entonces, pues imagínense ustedes dónde consiguen un empaque y un embalaje para transportar una imagen de una virgen, pues básicamente no existe. Entonces les tocó diseñarlo, pero dentro del diseño, pues ellos tuvieron en cuenta lo que les acabo de mencionar: el tamaño, en qué material, qué forma. Seguramente al interior habían elementos de protección, no sé cómo cuáles, porque pues imagínense donde se llegue a dañar esta imagen, básicamente Boyacá odiaría Servientrega. Entonces, como les mencionaba con la caja de Adidas, el marcado pues también es importante, el marcado de la caja. Yo voy a tener que hacer diferentes tipos de marcaciones dependiendo del tipo de información que vaya a dejar dentro de la caja. Entonces, debería estar información con respecto al importador, el destino, la dirección.
el número de referencia, el número de unidades, el país de origen, el puerto de salida, el puerto de entrada, el peso bruto, el peso neto, las dimensiones. Y si tiene algún tipo de característica, por ejemplo, para manipular la mercancía, o sea, es decir, si tiene que estar sobre este lado, cuántas cajas máximo le puedo apilar encima, básicamente cualquier tipo de información a través de símbolos. Estos símbolos también ya están estandarizados, no los traigo en este momento, pero si ustedes los consultan en internet van a encontrar los pictogramas para manipulación de mercancía o de cajas, pues ya son como unos 15 pictogramas y todos están ya estandarizados a nivel internacional. Pero básicamente serían como los tipos de marcas en términos informativos, de expedición y de manipulación. Eso con respecto a la marcación. Con respecto a la etiqueta es la que va sobre el envase, ¿cierto? La etiqueta pues también tendrá que tener una información muy importante, nombres del producto, ingredientes, peso, volumen, instrucciones para la conservación, instrucciones para el consumo, identificación del lote, registros sanitarios, fechas de vencimiento, información del país de origen, modo de empleo o modo de uso, y pues lo más importante, bueno, entre las cosas más importantes, pues los datos correspondientes a la empresa que digamos que se hace responsable del producto que está produciendo, ¿cierto? Para hacer esto, nosotros tampoco podemos tener en cuenta nuestra creatividad o nuestra imaginación. Hay unos estándares, sobre todo técnicos, que son las normas técnicas para diseño y desarrollo de productos. Dentro de esa norma hay unos capítulos que hablan cómo debo yo diseñar una etiqueta y sobre todo cuando estamos hablando de alimentos, pues hay unas resoluciones, ¿cierto? Que establecen técnicamente absolutamente todas las definiciones, qué términos yo tengo que usar, o sea, por ejemplo, si ustedes van a especificar, no sé, la fecha de vencimiento, solo habrán dos, tres o máximo cuatro formas de pronunciarlo, o sea, no, mejor dicho, lo que les quiero decir es que ustedes no pueden escribir ahí cualquier tipo de palabra, tiene que ser exactamente o fecha de vencimiento o vence antes de, tienen que cumplir exactamente con la reglamentación que es por parte de la ley, pues porque digamos que al ser un alimento prima que la información sea totalmente clara para el consumidor, ¿vale? Entonces, hasta en qué forma ustedes tienen que poner la fecha, si va primero mes, día, año o año, mes, día. Digamos que eso está totalmente ya regulado. Y en el tema de los alimentos, pues está en esta resolución que les estoy mostrando acá, que es la 5109 del 2005. Ahí ustedes pueden encontrar de qué forma tienen que escribir todas estas palabras. Y pues después de eso ya viene un tema totalmente subjetivo. Entonces, primero definen el tema técnico y ya después sí definen el tema del mercadeo. Simplemente es que ustedes tengan en cuenta que cualquier tipo de forma de las palabras, el mensaje que estamos transmitiendo y los colores que estamos utilizando va a generar un concepto a través de la percepción del consumidor o de las personas en general. Entonces, el ejemplo más claro es con la teoría del color. No sé si la han escuchado, pero ustedes saben que absolutamente todos los diseños de etiquetas, de logos, de marcas, que tienen por detrás, digamos que algún tipo de mensaje, fue previamente analizado de tal manera pues que se lograra cautivar la atención del cliente enviándole el mensaje pues que quisiéramos. Entonces, cuando usamos, por ejemplo, colores como el amarillo,
estamos enviando mensajes de optimismo, alegría, inteligencia. Si estamos usando colores como el naranja, vamos a enviar mensajes de energía, prosperidad, paz. Si estamos enviando el rojo, el mensaje va a ser vida, amor, pasión, atracción, emoción. Si estamos enviando el morado, inclusión, sofisticación, el azul, fidelidad, confianza, unidad, seguridad, el verde, bienestar, salud, progreso, felicidad. Entonces, básicamente ustedes, bueno, y el gris es neutro. Entonces, básicamente ustedes, dependiendo, pues obviamente la industria en la que se encuentren y dependiendo el tipo de mensaje que quieran enviarle a sus clientes, pues tendrán que tener en cuenta en el diseño esas etiquetas, tanto los colores como las formas, el tipo de letra, bueno, absolutamente todo eso ya es un tema ahí de mercadeo fuerte, pero pues me parece importante que ustedes lo conozcan, ¿vale? Vale, profe. Entonces, vamos a empezar aquí ya los tipos de transporte, pero pues no, ya no nos da más el tiempo, entonces digamos que por lo menos avanzamos con el tipo, por lo menos avanzamos con, dentro de la introducción, definir conceptos importantes como el tipo de envase, empaque, embalaje, la etiqueta, el rótulo, y ya pues en la siguiente clase terminamos con la parte del curso que nos queda pendiente, que es conocer un poco los tipos de transportes en donde podemos transportar la mercancía. Listo, muchachos. Entonces, pues, debido al tiempo, pues ya no nos da para más. No sé si tengan algún tipo de pregunta, duda, inquietud a este punto. Profe, yo soy un favor, qué pena. Sí, dime. Es que le tomé un pantallazo a la diapositiva de los pellets dentro de los containers, pero me quedó mal tomada antes, a ver si la puedes volver a poner un momento. Claro, dale. Gracias, profe. Con gusto. Muchachos, creo que había una actividad para esta clase. Alguna de sus compañeras me estaba diciendo que no les había permitido subir el archivo. Entonces, no sé si les pasó a todos, creo que era por el tema de la hora. Sí, profe, es que tú habías dicho que hasta el viernes y creo que lo programaste, pero entonces tomó la medianoche, pero del jueves. O sea, sí, jueves a Ah, ok. viernes. No, no Entonces, hay por lío. eso Yo cuando ahorita, ya... y si me deja modificar, la verdad no sé. Sí, profe, sí te deja. Ah, bueno, entonces dale, no hay problema, estén pendientes, la voy a modificar ahorita apenas cerremos el encuentro. Si por algún motivo no lo lograra hacer, me lo envían por correo, pero supongo que no hay ningún problema. Adicional, también les voy a dejar una lectura, ¿vale, muchachos? Para que eh, analicen un poco lo que vimos la clase pasada de logística interna y externa. Vale, profe. Vale, profe. Bueno, Profe, muchachos, ¿y qué te iba a preguntar? ¿Puedes habilitar los dos, el de sustancias químicas también? esos dos son de logística, ¿sí? Sí. Sí, señor. Ah, ok, dale, sí, sin problema. Ya mismo lo hago. Profe, pero el de sustancias químicas no era que habías dicho que ese era como el que se llamaba decreto, que no le pusiéramos cuidado a ese si no lo subiéramos ahí. A ver, espérenme, me acuerdo. Que tú tuviste uno de logística externa, que es el que toca entregar ahorita, y otro que era el que habíamos hecho de más, que era logística Ah, interna. sí, el de mercancías peligrosas. Ah, ya, que el que hay que entregar. Sí, no, ya. ¿Y eso no lo modifiqué? No, Ah, No, bueno, es que el de mercancías peligrosas era el taller de la manipulación, ¿se acuerdan? Y yo en otra materia pues coloqué otro tema de mercancías peligrosas, pero me quedó en la plataforma el mismo. Entonces, lo que tienen pero que entregar, pero básicamente no importa, o sea, ustedes saben que lo que tienen que subir es el archivo que corresponde al taller práctico. Así el nombre no corresponda. Yo modifico el nombre ahorita más tarde, no se afanen. Ah, bueno. vale, profe. Y pues igual si lo habilitas porque también pasó lo mismo que con el ensayo de entregar hoy.
Ah, no, vale, entonces ahorita lo O modifico sea, y de una vez lo habilito y de una vez lo modifico el título para que no se confunda. vale, profe, gracias. Bueno, muchachos, entonces nos vemos la próxima clase en parcial, ¿no? Sí, maestro, sí, señor. Bueno, yo veré, estudian juiciosos. Profe, una pregunta. Sí, dime. ¿Va a ser parcial o el trabajo? Pues, a ver, estamos en logística. Aquí creo que era solo un grupo. El tema es que la mayoría de grupos no han podido avanzar. No sé si ustedes sí pudieron avanzar en el trabajo. Si lograron avanzar, pues hacemos sustentación, que era lo que habíamos acordado en el pacto de encuentro. Si no, pues hacemos parcial común y corriente. Ustedes Ah, me bueno, profe, sí, dicen, sí, no ¿sí hay, avanzaron? Sí, nosotros sí, sí, profe. sí, señor. Ah, entonces no preparo parcial porque son solo grupos que yo no me acuerdo. Es que Pero somos... creo que falta, sí te tocaría preparar porque falta Mateo. Ah, sí, claro, ya me acordé. Está No, profe, Mateo y están ustedes. Sí. manda una Sí, lecturita y señor. hago un ensayito, profe. ¿Cómo? Mandas una lectura y hago un ensayito, profe. Déjame lo pienso. Dios mío, no, entonces hagamos parcial todos. No, pero mejor dicho, ustedes sí la quieren, mejor dicho, fácil, ¿ah? Eh, bueno, pues si no sería solo Pues, parcial profe, para ante esa no, pregunta del compañero, pero yo lo reviso esta semana y nos ponemos de acuerdo a ver cómo hacemos el tema del parcial. Pero si ustedes se avanzaron, pues entonces la próxima semana nos vemos y ustedes presentan su avance. Dale, profe. ¿Listo? Vale, Listo, profe. profe. Bueno, vale, muchachos. profe, gracias. Por Chao, el que chat estén de bien, buenas mamá, noches. el programa, profe. Que descanse. Ah, ok, listo, dale, no se vayan a desconectar y miramos el chat. Searates, no, la verdad no lo he escuchado, pero bueno, interesante consultarle. Listo, muchachos, entonces, buena noche y que descansen. Gracias, profe, igualmente. Vale, chao. Chao, profe. Chao, que descansen, feliz fin de semana. Gracias, profe.